Hola, soy el docente Julián Paredes y les doy la bienvenida a este sitio conocido como Ciencia Activa. Hoy vamos a ver una clase de química en la temática de influencia del grado de particulación de los reactivos en la velocidad de una reacción química. Vale, entonces iniciamos. En esta primera diapositiva lo que podemos observar son dos tipos de reacciones químicas. Las primeras se llaman reacciones homogéneas y en estas lo que ocurre es que reaccionan dos tipos de líquidos. ¿Listo? En este caso, en esta imagen podemos observar que está reaccionando un líquido incoloro, transparente, y está reaccionando con otro líquido, que en este caso pues, es una sustancia de color fucsia. ¿Listo? Entonces reaccionan, ¿cierto? Aquí tenemos el proceso y al final tenemos un producto que es una nueva sustancia también líquida de color fucsia. ¿Listo? Entonces, si vamos a definir este tipo de reacción química, podemos decir que es cuando se evidencia una sola fase. ¿Listo? En otras palabras, sería decir que es cuando reaccionan dos líquidos que en este caso me van a formar un producto que también es líquido, ¿cierto? Y pues que en este caso va a tener ciertas características propias, ¿no? Entonces aquí solamente podemos evidenciar una sola fase, que es este líquido de color fucsia. ¿Listo? Yo no puedo distinguir nada más. Ahora, en una reacción heterogénea, en esta imagen podemos observar que ya está reaccionando un sólido, que en este caso viene siendo una pastilla, ¿cierto?, con el agua. En esta imagen también podemos evidenciar que vamos a reaccionar el mismo sólido, ¿sí?, sino que en un caso va a estar entero, es una pastilla de vitamina C entera, y aquí le tenemos, digamos, en trocitos o en pequeños sí, trozos como tal. Entonces la pregunta sería, ¿en cuál de los dos, cierto? ¿En cuál de los dos va a ocurrir o va a ser más rápido esa reacción química como tal? ¿Sí? Vale, entonces la cuestión es que aquí podemos evidenciar si agregamos estos sólidos, en este caso pues a este líquido que viene siendo agua, pues podemos evidenciar dos fases, ¿listo? Dos fases. En este caso, pues una fase sería el estado sólido de la pasta, ¿cierto? Y la otra fase sería el estado líquido del agua, ¿vale? Entonces, pues propiamente podríamos decir que una reacción heterogénea es aquella en donde podemos evidenciar dos o más fases, ¿listo? En este caso sería la fase sólida y la fase líquida. Entonces, ¿qué podemos notar con esta primera diapositiva? Que propiamente los estados en los cuales se encuentran los reactivos, ¿cierto? Son determinantes para poder decir si una reacción química ocurre más rápido o más lento. ¿Listo? Ahora, recordemos un poco. Digamos, en el video pasado o en la clase pasada, mirábamos que existe algo que se llama teoría de las colisiones. Esta teoría de las colisiones me indica o me explica que para que ocurra una reacción química, para que se formen propiamente los productos en esa reacción química, digamos, las moléculas que conforman los reactivos tienen que chocar, tienen que colisionar. Entonces, en este caso, si esa colisión es efectiva, si esa colisión es de frente, pues propiamente digamos, la unión o la formación de enlaces de esas moléculas me van a formar los productos. ¿Listo? Entonces, propiamente para que ocurra una reacción química se necesitan de colisiones o de choques entre las moléculas. ¿Listo? Vale. Para entender un poquito esta parte que expliqué hace un momento, vamos a mirar un simulador en la cual nos permite identificar los estados de la materia de las sustancias químicas. ¿Listo? Entonces, vamos a notar el simulador, que en este caso viene siendo este.
Ok, entonces vamos a mirar estados de la materia. Vale, lo que podemos notar en este simulador es que tenemos un recipiente en la cual vamos a agregar una sustancia. Esa sustancia la podemos colocar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, ¿sí? Y pues aquí podemos jugar con varias sustancias, ¿no? Podemos agregar cualquiera de esas sustancias a nuestro recipiente, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero que ustedes identifiquen aquí es cómo es el comportamiento de las moléculas, ¿cierto? De las moléculas, en este caso, de las sustancias en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Ahora, recuerden que para que haya un cambio de estado, necesitamos ya sea aumentar la temperatura o disminuirla. ¿Listo? Ahora, les recuerdo también, en este caso, cuando aumentamos la temperatura, en este caso, pues de una sustancia química, lo que sucede es que la energía cinética de esas moléculas comienza a aumentar. Por lo tanto, ellas comienzan a moverse cada vez más rápido, y propiamente esas moléculas comienzan a separarse, hasta el punto en la cual comienzan a perder esa fuerza que las mantienen unidas y ya luego comienzan a chocar contra las paredes del recipiente e inclusive entre ellas mismas. Entonces vamos a ver una pequeña demostración de qué sucedería con esa sustancia que es neón, ¿cierto? Neón, este es una sustancia que se encuentra en la tabla periódica en el grupo 8A y naturalmente se encuentra en estado gaseoso, pero aquí, en este caso aquí, la tendríamos en un estado sólido, con una temperatura de menos 259 grados centígrados. Es decir, es una temperatura muy baja, muy baja. A esa temperatura podemos hacer que ese gas se llegue a convertir en un estado sólido, que es el que tenemos acá. Vale, entonces lo que vamos a experimentar aquí es qué sucedería si yo comienzo a aumentar la temperatura. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo, vamos a evidenciar cómo sería el comportamiento de esas moléculas. Entonces vamos a subirle un poco de temperatura, más o menos ahí comenzamos a ver que las moléculas comienzan a moverse, comienzan a vibrar mucho más hasta el punto que se separan un poquito. En este punto tenemos un estado líquido, ¿sí? Porque las moléculas están un poquito separadas, ¿listo? Aquí están en estado líquido, pero ya cuando comienzan a separarse mucho más, ya tenemos un cambio de estado, que en este caso sería un estado gaseoso, ¿listo? Gaseoso. Nótese que en un estado gaseoso las partículas comienzan a chocar contra las paredes del recipiente y entre ellas mismas, Ahora la pregunta del millón es, ¿en cuál de los tres estados usted considera que hayan mayor colisiones entre las moléculas que componen los reactivos y que propiamente pues me van a formar los productos en una reacción química? Entonces la cuestión es que en el estado gaseoso podemos evidenciar mucho más choques entre esas moléculas, ¿cierto? Hay mucho más superficie de contacto, ¿sí? Entre esas moléculas, es decir, que para que ocurra una reacción química esas moléculas tienen que tocarse y ese contacto tiene que ser con una colisión o con un choque. ¿Listo? ¿En dónde hay más choques? Cuando en este caso las partículas se encuentran en un estado gaseoso. ¿Listo? Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué en el estado líquido y sólido es menos la velocidad de esa reacción? Pues es sencillo, porque en este caso hay menor contacto entre esas moléculas. ¿Listo? Hay menor contacto. ¿Vale? Ok, vamos a tratar de bajarle un poco la temperatura para ver qué sucede con el comportamiento de esas moléculas. Entonces ahí notamos que las moléculas comienzan a perder energía cinética y ya comienzan a vibrar un poco menos y a moverse un poco menos. Vamos a bajarle muchísimo más la temperatura hasta tal punto que ya podemos notar la influencia de esa temperatura en las moléculas. La pregunta es, ¿en qué estado se convertiría o en qué estado está, valga la redundancia,
esta sustancia neón. Aquí estaría en un estado sólido. ¿Por qué? Porque las moléculas ya están juntas, están unidas, ¿cierto? Y digamos que ya la distancia entre ellos se hizo mucho, mucho, mucho menor. ¿Listo? Vale. Ok, entonces seguimos con nuestra presentación. Vale, entonces aquí quedó pendiente saber en cuál de los dos, de las dos reacciones, en este caso pues, o cuál de las dos reacciones sucede más rápido, sería la pregunta. Pues en este caso, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, sucedería más rápido en donde están los trozos de vitamina C. ¿Por qué? Porque en este caso aquí va a haber mayor contacto entre las moléculas que componen esa vitamina C. Aquí el contacto es menor. ¿Y por qué es menor? Porque en este caso tenemos moléculas que se encuentran, digamos, en el medio, ¿cierto? En el medio de esa sustancia y esas moléculas no van a entrar en contacto con las otras moléculas del otro reactivo. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, pues no va a haber una reacción entre todas las moléculas, sino que solamente es con las que están alrededor o en los bordes de esa pastilla. ¿Listo? Vale, continuamos. Ok, en esta segunda diapositiva podemos evidenciar esto que le estaba mencionando. Entonces, en esta primera imagen podemos notar que está reaccionando una sustancia que está en estado líquido, que viene siendo las moléculas de color rojo, y una sustancia que está en estado sólido, que viene siendo las moléculas de color azul. ¿Listo? Aquí en este caso tenemos la sustancia azul en estado sólido mucho más grande, ¿cierto? Aquí sería la pastilla entera. Y aquí podemos evidenciar en esta segunda imagen que la pastilla está en trocitos, están pequeños trocitos, que en este caso serían las 4 moléculas que están, bueno, distribuidas en ese recipiente. Entonces la pregunta es, ¿en cuál de los dos casos las moléculas azules van a entrar en mayor contacto con las rojas? Pues lógicamente sería en el segundo caso, ¿no? En este, en donde tenemos partículas, o bueno, tenemos sustancias en un estado sólido, que en este caso pues serían las pastillas en pequeños trocitos, ¿vale? Entonces aquí pues tenemos mucho más contacto, mucho más colisiones o choques entre ellas y por lo tanto pues se hace mayor la velocidad de una reacción química. ¿Listo? Y aquí, bueno, aquí lo tenemos en palabras. Mayor superficie de contacto, ¿cierto? Estas bolitas rojitas pueden chocar más rápido o tienen mayor contacto con estas azules, lo que me va a generar una mayor frecuencia de choque entre esas moléculas y por lo tanto una mayor velocidad de reacción. Y en el primer caso, pues la velocidad se hace mucho menor, ¿sí? Porque hay menor superficie de contacto y en este caso pues va a ocurrir menor frecuencia de choque entre esas moléculas, ¿sí? Es decir, las moléculas que están aquí en el centro pues no van a chocar, ¿sí? O sea, comienzan a chocar ya cuando cambien de estado o cuando las primeras ya se separen. ¿Listo? Y le den espacio para que las de centro ya comiencen a colisionar. Entonces por eso es que se hace mucho más demorada este tipo de reacción química. Bueno, continuamos. Vale, aquí tenemos la gran conclusión. Entonces, la influencia del grado de particulación de los reactivos va a depender de varias cositas. Lo primero, que en este caso toca considerar si esa reacción es homogénea o es heterogénea. Entonces, si es homogénea, que es aquella en la cual yo puedo distinguir una sola fase, es decir, cuando puedo reaccionar una sustancia en estado líquido con otra en estado líquido, pues en este caso la reacción va a ser mucho más rápida y la velocidad de reacción va a ser mucho mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mayor superficie de contacto entre las moléculas que colisionan. ¿Listo? Y en una reacción heterogénea, en la cual yo puedo distinguir dos o más fases, la velocidad de la reacción es mucho más baja, es decir, va a ser mucho más lenta. ¿Por qué? Porque va a haber
menor superficie de contacto entre las sustancias que están reaccionando, que en este caso va a ser una en estado sólido y una en estado líquido. Ahí la superficie de contacto se hace menor y por lo tanto la velocidad también se hace pues más lenta. ¿Listo? Bueno, también depende del tamaño, digamos, de las sustancias en las cuales pues reaccionen. Entonces, entre menor sea el tamaño de las partículas, ¿sí? En este caso, pues las colisiones van a ser mucho más efectivas y por lo tanto se va a originar más rápido los productos. ¿Listo? Y pues también depende de la división, ¿cierto? La división en la cual se encuentren las sustancias que van a reaccionar. Entonces, ponemos un ejemplo. Si tenemos una sustancia que está, digamos, en forma de polvo, ¿sí? Una sustancia que está en forma de trocitos mucho más grandes y una sustancia que está, bueno, en este caso tenemos la misma sustancia pero está en diferentes formas. La última sería que estaría en cubos. Entonces, ¿en cuál de los tres sucedería más rápido la reacción? Pues la cuestión es que en la de polvo la velocidad de reacción se hace mucho más rápida, mucho mayor, porque aquí va a haber mayor superficie de contacto entre ellas, ¿sí? Entre ellas. En cambio, en las que están en un trozo más pequeño, ¿cierto? Y probablemente las que están en forma de cubo, va a haber menor superficie de contacto. ¿Por qué? Porque las que están en el centro, ¿sí? No van a tener la oportunidad temprana de colisionar con otras moléculas y así formar, digamos, los productos de una reacción química. Entonces, por lo tanto, en conclusión, sería que entre menor superficie de contacto haya entre las moléculas, pues menos efectivo va a ser propiamente la formación de esas nuevas sustancias. ¿Listo? Es decir, las moléculas no podrían chocar y no se formarían los productos. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces eso es todo por esta clase. Les agradezco su atención. Cualquier inquietud, cualquier duda, pues voy a estar presto a solucionarla, a responderlas y bueno, hasta una próxima.